Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a terminar de ver alcance y vamos a iniciar con el primer proceso de tiempo. ¿Ok? Esta clase es muy importante porque vamos a analizar cómo es que están desarrollando sus proyectos escalonados y vamos a dar mayor alcance sobre cómo es que se van a entregar las, todas los requerimientos que se tienen en este proyecto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Voy a necesitar la participación de dos de ustedes, así que por favor tengan a la mano el presupuesto de su proyecto. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la clase de ahora. Ok. La clase pasada nos quedamos en lo que era WS, ¿cierto? Vamos a ver el tema teórico de lo que hemos aprendido sobre el WS. WS, como aprendimos, era Work Breakdown Structure, que en inglés significa estructura de desglose de trabajo o estructura de descomposición de trabajo. En siglas, EDT. Por lo tanto, sabemos que WS es igual a él. WS para mí es la herramienta más importante dentro de lo que es un proyecto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no solamente me da la idea de cuál es el alcance del proyecto, sino que es de común entendimiento para todos los stakeholders del proyecto y por eso no existen, al tener un WS, no existen dudas de cuáles son los ítems que incluyen un proyecto y cuáles no, ¿correcto? Entonces, nos evitamos los conflictos y de esta manera todos sabemos exactamente qué es lo que se va a desarrollar. ¿Okay? Esta herramienta, al igual que varias herramientas que tiene el PMI, fueron obtenidas en base como buenas prácticas de algunas empresas en el mundo, ¿cierto? Bueno, les comenté. Y WS también es una buena práctica que lo encontraron en Estados Unidos, ¿no? Este WS fue desarrollado por el Departamento de Defensa estadounidense en los años 60, ¿cierto? Para facilitar un enfoque y trabajo lógico en la planificación de proyectos de la defensa nacional. Esta herramienta, entonces, nos permite dar un tratamiento a problemas complejos en contexto de planificación de una estrategia de descomposición jerárquica, ¿cierto? El WS se apoya en una forma de modelado que utiliza la representación gráficas en diagramas de árbol jerárquico, ¿no? Hemos visto cómo es el árbol jerárquico y hicimos un ejemplo de cómo sería en una obra de construcción ficticia, ¿no? El WS suministra el útil marco lógico para planificar, controlar las actividades de un proyecto o plan. La construcción y uso de un WS sigue ciertos principios adquiridos a lo largo de experiencias con esta herramienta de planificación, que más adelante vamos a ver, ¿no? Como les dije, el WS es exactamente lo mismo que el EDT, nada más que uno es en inglés y el otro es en castellano. El WS es un agrupamiento orientado a entregables de elementos del proyecto que organizan y definen el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente representa una definición detallada e incremental del trabajo del proyecto, ¿no? Vamos a ver ahora a qué se refiere con que es agrupado a entregables. Cuando me dicen entregables, ¿qué cosa es un entregable? Cualquier resultado mensurable, tangible y comprobable que debe ser realizado para completar un proyecto. Si es comprobable y si es mensurable, quiere decir que tiene medidas, entonces quiere decir que tiene metrados, ¿correcto? Quiere decir que tiene costos. Entonces,
¿Cómo yo relaciono, cómo yo identifico rápidamente los resultados? ¿Cómo identifico rápidamente el entregable? Ustedes lo van a encontrar en su presupuesto. A sus entregables, que todos los entregables tienen metrado, tienen costo unitario y tienen costo total, y que pertenecen al presupuesto de su proyecto, ¿correcto? Esa es la forma en que yo reconozco a un entregable. Entonces, ¿las actividades, profesor, de un proyecto son los entregables? Efectivamente. Porque las actividades van a tener metrados, van a tener costos, ¿correcto? Al igual que todos los procesos, el WBS también tiene herramientas, entradas, herramientas técnicas y salidas. ¿Cuáles son sus entradas? Activos de los procesos de la organización, que ya vimos en qué consisten los activos. Si yo les digo a ustedes cuáles son los activos de una organización, de repente ustedes van a decirme, bueno, los activos de una organización son los vehículos, los carros, ¿no? Las carpetas, los escritorios, los cuadros, las pizarras, los teléfonos, las computadoras, algunas herramientas, todos esos son activos, efectivamente, todos son activos de una organización. Y entonces, ¿qué cosas serían los activos de los procesos de la organización? Los activos de los procesos serían todo aquello que le da ese valor agregado, pero que eso pertenece a procesos, como por ejemplo la visión, la misión de la empresa, eh, políticas de trabajo que tenga la empresa, procedimientos, etcétera, ¿no? El enunciado del alcance y el plan de gestión del alcance son entradas, pero si corremos la clase pasada, vamos a ver que son salidas de la definición del alcance. Por lo tanto, la definición del alcance se hace antes del WS, ¿no? Acá tenemos enunciado o declaración del alcance, plan de gerencia o de gestión del alcance, ¿cierto? Entonces, una vez que tengo esas salidas, puedo hacer mi WS y las tomo como entradas. ¿Qué herramientas y técnicas se utilizan? Como ustedes pudieron ver la clase pasada, plantillas o una descomposición. No hay mucha herramienta técnica para poder descomponer, ¿no? Simplemente lo descomponemos y, como les dije, una idea fundamental para poder descomponer el proyecto se basa en el presupuesto del proyecto. ¿Por qué es en base al presupuesto del proyecto? Porque eh, nos ayuda, ya que ya tenemos el costo agrupado en el presupuesto. Entonces, si tomamos, si nosotros tomamos la estructura que está en el presupuesto, ya no tenemos que estar calculando los costos nuevamente, ¿cierto? Como salida tenemos el enunciado del alcance actualizado, la estructura de desglose del trabajo y el diccionario del EET, la línea base del alcance, el plan de gestión del alcance y los cambios solicitados. Esta es la parte que quiero explicarles. ¿Qué cosa es el diccionario de la ET? Es algo muy importante. Vamos a pasar a ver, por ejemplo, ahorita se los voy a explicar. El trabajo no especificado en el WS está fuera del alcance del proyecto y sirve también para confirmar y desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto, lo que les decía, ¿no? El WS me sirve para saber qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye en un proyecto y le da entendimiento común a los proyectos. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de WS, ¿no? Voy a capturar esta pantalla y vamos a trabajarlo en un Word. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, vamos a recortar esto. Okay. Listo. Un ratito. Bien, entonces, sigamos.
Este es un típico WS, ¿no? Como el que ustedes de repente van a hacer en sus proyectos, ¿ok? Bien. La clase anterior han debido de haber estado trabajando ya la definición del alcance del proyecto y la definición del alcance del producto. Y de repente algunos grupos han estado empezando ya a realizar su WS. ¿Qué es lo importante que deben de saber del WS? El WS está compuesto por actividades madre y por paquetes de trabajo, ¿cierto? Bien. A ver, vamos a pedir la colaboración de un alumno. El alumno Alessandro. Alessandro, ¿tiene audio? Buenas tardes, Alessandro. Bien. Vamos a ver, Alessandro, ¿proyecto es una actividad madre o es un paquete de trabajo? Paquete de trabajo. Ya. ¿Por qué dices que es un paquete de trabajo? Porque abarcaría más ¿Cuál es la característica de un paquete de trabajo? El paquete de trabajo se subdivide en más actividades, en más paquetes de trabajo, o es el último nivel del WS. no, se subdivide en más paquete de trabajo. No. El paquete de trabajo es el último nivel del WS, ¿correcto? Entonces, si este es mi WS, proyecto no es el último nivel, porque se sigue subdividiendo en más. Entonces, proyecto sería una actividad madre. La actividad madre se sigue subdividiendo en el WS. Te pregunto, fase 1, ¿qué sería? ¿Actividad madre o paquete de trabajo? Paquete de trabajo. Paquete de trabajo, muy bien. Fase 2, ¿qué sería? También, ¿Perdón? también paquete de trabajo. Fase 2, ¿se subdivide o es el último nivel del WS? Se subdivide Entonces, ¿qué sería? un paquete de trabajo. Nuevamente, los paquetes de trabajo no se subdividen. Los paquetes de trabajo son el último nivel del WS. Lo que se subdivide es la actividad madre. Entonces, nuevamente te pregunto, fase 2, ¿qué sería? ¿Paquete de trabajo o actividad madre? Actividad madre. Listo. Fase 2 es actividad madre. Producto entregable 3, ¿qué cosa es? ¿Paquete de trabajo o actividad madre? Actividad madre. Actividad madre, muy bien. Subproyecto 4, ¿qué sería? ¿Paquete de trabajo o actividad madre? Actividad madre. Muy bien, actividad madre. Subproyecto N, ¿qué sería? ¿Paquete de trabajo o actividad madre? Paquete de trabajo. Muy bien, paquete de trabajo. Entonces, vamos a ponerle, muchas gracias, Alessandro. Vamos a ponerle a los paquetes de trabajo, vamos a ponerle otros colores, ¿ok? Listo. Y punto para la participación para Alessandro. Muy bien, Alessandro. Los únicos que van a tener 0 acá son los que no participen. Todos los que participen, así lo hagan bien o mal, tienen punto. La idea es que todos aprendamos. A ver, tengo compañeros que han estado muy activos. Vamos a ver. Ceci Santiesteban. ¿Tiene audio? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ceci. Producto entregable 2.1.
¿Es un paquete de trabajo o una actividad madre? Es un paquete de trabajo, profesor. Muy bien, porque no se subdivide en más, ¿cierto? Producto Exacto. entregable 2.2, ¿qué es? ¿Paquete de trabajo o actividad madre? Actividad madre. Muy bien. Entonces tenemos que es 2.2, actividad madre. Producto entregable 2.3, ¿qué sería? Paquete de trabajo. Exactamente, muy bien. Sí, gracias. Paquete de trabajo. Producto entregable 4.1, ¿qué cosa es? Actividad madre. Actividad madre. ¿Y el 4.n que está al costado? eh, Paquete de trabajo. Paquete de trabajo. Muy bien, porque no se subdivide. Muchas Ujú. gracias, Ceci. A ver, ahora le toca el turno a un compañero. Carlos Carguatanta. Carlos. Carlos, ¿está con audio? Bien, Carlos. Producto entregable 2.2.1. ¿Qué cosa es? ¿Paquete de trabajo o actividad madre? Actividad madre, profe. Ahí está, muy bien. Gracias. Entonces es actividad madre. Producto entregable 2.2.2. ¿Qué sería? Actividad madre. Bien. Producto entregable 4.11. ¿Qué sería? Paquete de trabajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque no se subdivide más dentro del WS. 4.1.2, ¿qué es? Actividad madre. Actividad madre. Muy bien. Muy bien. Y finalmente, producto entregable 4.1a, ¿qué sería? Paquete de trabajo. Muy bien. Gracias. Excelente participación. Muy bien. Alumno. Toca una alumna, ¿no? Laura Estrada. Profe, Subproyecto 2.2.2.2, ¿qué cosa es? una actividad madre. Muy bien, es una actividad madre porque se subdivide en paquetes de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Lo demás, ya sabemos que son paquetes de trabajo. ¿Por qué? Porque están en el último nivel del WS. ¿Por qué digo que están en el último nivel del WS? Porque dentro del WS ya no se subdividen en nada más. Llegaron al tope. Ese fue su último nivel de subdivisión. ¿Correcto? Ok. Entonces, como hemos podido apreciar, el WS está compuesto de paquetes de trabajo y de actividades madre. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Las actividades madres se subdividen en el WS, mientras que los paquetes de trabajo son el último nivel. Fíjense lo que les voy a decir. El paquete de trabajo son el último, disculpen porque no pongo el acento en algunas palabras, el último nivel del WS, ¿ya? Porque no se subdividen nada más, sino que estos se subdividen
dividen en entregables, ¿correcto? Más adelante. ¿Y a qué llamamos entregables? A las actividades, ¿correcto? ¿Dónde se subdividen? ¿Se subdividen en el WS? No. Se subdividen en un formato que se llama lista de actividades, ¿correcto? Ahí se subdividen en un formato que se llama lista de actividades. Ahí se presentan los paquetes de trabajo dividido en entregables o actividades, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa pasa en sus proyectos? En sus proyectos ustedes van a hacer esta cantidad de WS, ¿correcto? Y van a identificar a los paquetes de trabajo y a partir de los paquetes de trabajo van a desarrollar el diccionario del WBS, ¿correcto? ¿Qué cosa es el diccionario del WBS? Es un formato en donde se coloca cuál es el nombre del paquete de trabajo, a qué actividad madre pertenece, quiénes son los responsables, qué recursos tiene, cuál es el presupuesto, qué cuadrillas tiene, qué restricciones, qué asunciones tiene, etcétera, ¿cierto? Principales actividades, todos. Y se analiza de esta manera el paquete de trabajo, ¿cierto? Es un formato que sirve para analizar a los paquetes de trabajo. ¿Por qué es tan importante analizar a los paquetes de trabajo? Porque van a contener las actividades del proyecto. ¿Ok? Ahora, atentos a esta parte que es muy importante. El grupo número 2, de repente me dice, profesor, yo elegí un edificio de 20 pisos y tengo 5.000 actividades. Entonces, desarrollar mi WS es súper complicado. Y ahora, hacer el paquete de trabajo, ese análisis para todos los paquetes de trabajo que voy a tener, es un mundo más. Y el grupo número 8 de repente me dice, profesor, yo tengo un colegio que hemos elegido remodelar y tiene solamente 500 actividades, entonces mi trabajo va a ser más sencillo, ¿cierto? Entonces la voy a hacer mejor. No vamos a trabajar de esa manera, les voy a explicar cómo es que se va a trabajar. Ustedes, si entran a su presupuesto, van a ver algo así como esto, ¿no? Van a ver, por ejemplo, acá proyecto, van a ver que proyecto vamos a ponerle acá proyecto 1, ¿no? 1 proyecto. Luego se divide en fase 1, fase 2, ¿no? Fase 1, fase 2. Luego van a ver que fase 2 se subdivide en producto entregable 2.1, producto entregable 2.2, ¿no? Correcto. Y producto entregable se subdivide en producto entregable 2.2.1 y producto entregable 2.2.2. ¿Sí? Y acá paquete de trabajo 2.2.1.1.
¿Ok? Bien. Entonces, fase uno es el paquete de trabajo. Entonces, a partir de fase uno deben haber actividades, ¿cierto? Entonces, una actividad para fase uno de repente va a ser, vamos a poner cualquier actividad, elaboración, expediente, consolidación de información, desarrollo de propuestas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que es actividad? Porque esta actividad va a tener metrado, va a tener costo unitario, va a tener costo total, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con esta otra actividad y lo mismo va a pasar con esta otra actividad, ¿cierto? Bien. Fase 2 no va a tener actividades porque tiene actividades que se subdividen. Pero producto entregable 2.1 sí, porque es un paquete de trabajo. Entonces, vamos a tener que este sí va a tener actividades, ¿cierto? Vamos a ponerle cualquier actividad. Reunión de trabajo 1. Vamos a poner actividades simples para poder definirlo. Uno, dos, tres. Sí, ¿cierto? Y entonces estas actividades también van a tener metrado. Creo el presupuesto debe ser así, más o menos, ¿no? Las actividades van donde están los paquetes. El producto entregable 2.1 no va a tener actividades porque se subdivide en otros. Pero su proyecto 2.2.1 sí va a tener porque es un paquete de trabajo. Creo que este va aquí, ¿no? Así va. Y este es 2.2. Ujú. Sí, Freddy. Sí, Freddy. Ingeniero, la pantalla está negra, eso es lo que le quieren decir. Ah, ok. Para mí. A ver, voy a actualizar. Ya. ¿Pueden ver ahí en mi pantalla? ¿Sí lo pueden ver bien? Ya, listo. Entonces, como seguíamos diciendo, producto entregable 2.2
no puede tener actividades, se subdivide en producto entregable 2.2.1 y producto entregable 2.2.2. Producto entregable 2.2.1 tampoco puede tener actividades porque se subdivide en paquetes de trabajo. Pero paquete de trabajo 2.2.1.1 sí lo tendrá. ¿Cierto? Entonces, acá sí van actividades. Y le coloco algunas actividades. Vamos a ponerle elaboración 1, elaboración 2, elaboración 3. Y ustedes van a darse cuenta que estas actividades sí tienen metrado, costo unitario y costo total. Yo así podría seguir. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Cuando ustedes ven su presupuesto, ustedes van a contar cuántas actividades tienen los metrados, el costo unitario y esto. Acá, por ejemplo, tengo 3, ¿cierto? Acá, más abajito, tengo 2, 4, 5. Tengo 5. Acá en estas, en total tengo 3. Correcto. Entonces acá, ¿cuántas tengo? Tengo 11, ¿cierto? La cosa es que ustedes van a contar que en total tengan 150 actividades. Y hasta donde lleguen que tengan 150 actividades, hasta ahí va a ser su proyecto. ¿Correcto? Profesor, pero entonces, si mi proyecto es lo puedo tomar del inicio, lo puedo tomar del fin, lo puedo tomar del medio, puedo tomar arquitectura, puedo tomar estructura, puedo tomar concreto, lo que te haga feliz, pero que sume en total solamente 150 actividades. Entonces, imaginemos que 150 actividades solamente suma hasta acá. ¿Qué cosa pasa con lo demás? Lo demás no forma parte del alcance de tu proyecto y tampoco lo vas a poner ni en tu WS, ni tampoco vas a trabajarlo dentro de tu alcance del proyecto. ¿Correcto? Profesor, pero tampoco, hasta acá tengo 180. Lo eliminamos y ya llegaste a 150. Profesor, solamente con la fase 2 llegué a 150 actividades. Entonces, solamente trabajas la fase 2. Y lo demás no forma parte de tu alcance. Y solamente vas a trabajar. Entonces, ¿cuántos diccionarios del WS tendrías que hacer? Tendrías que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diccionarios de trabajo que pertenecen a la fase. ¿Cierto? Solamente, vuelvo a repetir, el alcance de su proyecto va a ser sobre las 150 actividades que tiene su proyecto. ¿Correcto? Bien. Tengo algunas preguntas. Vamos a ver. 150, María Fernanda. 150. 150. ¿Ok? ¿Está claro? Y entonces, de esta manera, ¿quién de ustedes tiene a la mano el presupuesto de su proyecto? Para darle la autorización de que pueda compartir su pantalla. Ya les he dicho, todos los que participen, bien o mal, tienen punto. El que no participa, no. Bien, Ceci, te voy a dar autorización entonces para que compartas. Está bien, profesor. Bien, Ceci está como moderadora ahora. Listo, Ceci, puedes compartir tu pantalla con nosotros.
¿Se visualiza mi pantalla, profesor? Sí, pero todavía no estás compartiendo nada. Listo. Ahí. Listo, ahora sí estás compartiendo. Bien. Aquí se A ver, ve el si yo, presupuesto general. ya, ese es el resumen del presupuesto, ¿cierto? Ahora Ujú. vamos a ver Y a más detalle. aquí arriba está Ajá, ahí está, por ejemplo. Por todo. ejemplo, ¿qué cosa podemos observar del presupuesto que tiene Ceci? Ahí nomás quédate. Mira. Tiene inmobiliario, ¿cierto? Mobiliario y equipamiento vendría a ser una actividad madre, ¿cierto? Esta actividad madre luego se va a subdividir en otras actividades madre, como mobiliario, y de repente hay otra actividad madre que más allá se llama equipamiento. Luego, mobiliario se va a dividir en otra actividad madre que se llama nivel primario, y de repente más allá hay otra actividad que se llama nivel secundario, etc. Y nivel primario se va a dividir en un paquete de trabajo ya no actividad madre, que se llama aula 1 primaria. Profesor, ¿y usted cómo sabe que es aula 1 primaria? Que es el paquete de trabajo y no una actividad madre. Porque a partir de aula 1 primaria empiezan a llegar las actividades, ¿correcto? ¿Cómo es que son actividades? Porque al costadito, fíjense, están los metrados y los costos unitarios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Ceci, acá tiene, ¿cuántas actividades? Tiene mesas individuales, sillas individuales, mesa, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta tachos de basura. Entonces, aula 1 primaria pertenece al alcance. Ceci, fíjate, ¿esto es Excel o es Word? Es Word, profesor. Ya, entonces, más o menos ve bajando y calcula que si acá hay 8, más o menos calcula hasta dónde vas a llegar con 150. Ponte que hayan 8 más abajo, acá hay 8 más, ahí hay 24. Sí, sigue bajando. 8 más, sigue bajando más. Sigue bajando, acá hay 8 más, ya tenemos como 80. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando más. Hasta acá. De No. repente, hasta solamente refrigeradora, Ceci sumó 150 actividades. Un ratito, María Fernanda, un ratito. De repente Ceci, solamente hasta refrigeradora y juego de ollas, llegó a 150 actividades. Entonces, a partir de flete terrestre para abajo, ya no pertenece a su alcance de proyecto. Solamente Ceci va a trabajar desde el inicio que vimos con ustedes hasta refrigeradora, porque suman 150 actividades. ¿Okay? Profesor, yo quiero utilizar solamente estructuras, pero suman 157 actividades. ¿Qué hago? ¿Elimino esas 7? No, trabájalas, tampoco seas exagerado, no tiene que ser exactamente 150. Pueden ser 152, 150. Lo que no puede ser es que sean 130, 140. Por eso cuando yo les dije que elijan el proyecto, les dije, por lo menos deben de tener 250 actividades, cosa que nos da un colchón amplio para poder elegir las 150 actividades con las que vamos a trabajar durante todo el ciclo. Y todos los entregables del proyecto, todos los entregables de la clase, se van a hacer en base a esas 150 actividades. Ceci, ¿te quedó claro lo que estamos trabajando, lo que se está solicitando? Sí, profesor. Profesor, también aquí le quería mostrar que esto más que todo es de mobiliario y equipamiento, pero aquí más arriba también hay más partidas. Esto ya es más que Claro, todo de como te dije, arquitectura, estructura. tú eliges cuáles son las 150 actividades que vas a elegir. Pero de las 150 actividades vas a elegir, vas a trabajar, dar la orientación de trabajar con las actividades madre y los paquetes de trabajo que van a formar tu WS, ¿no? Ya, está bien, profesor. Me quedó claro. Listo. Su compañera María Fernanda, perdón, tenía una pregunta. Dígame, María Fernanda. Sí, profe, ya lo mencionó. Precisamente estaba confundida porque para la tarea 1, en la primera clase, cuando iniciamos la semana 1, usted indicó que era como mínimo 250 partidas, pero ya aclaró que
era referencial, ¿no? Que solo vamos a trabajar con 150 para el trabajo final. Esa era mi duda. Así es. Acuérdense que siempre tienen que darle un factor de seguridad a las cosas que pidan, ¿no? Siempre, si quieres algo, siempre tienes que pedir un poquito más para justamente esto, ¿no? Si yo les pedía a ustedes solamente 150 actividades, de repente iban a tener 150 actividades que al final iban a terminar en 130, 120, los complicaba más y tendrían que coger un nuevo proyecto. En cambio, si les pedía 250, de repente en algún momento van a tener que reducir algo que va a llegar a 200 y les queda todavía un colchón para trabajar con 150 actividades, ¿no? Bien, ¿quién más quiere compartir con nosotros su presupuesto? A ver, María Fernanda, compártelo. Voy a darle la autorización a María Fernanda para que comparte. Y después, creo que hay un alumno más que quería compartir. A ver, sacamos a Ceci y ponemos a María Fernanda. Sergio Barazuarda también quiere compartir. Ya después de María Fernanda, Sergio. Listo, María Fernanda, puedes compartir. Ya puedes compartir, María Fernanda. ¿Están viendo mi pantalla? Estamos viendo que estás compartiendo, pero todavía no. Ajá, listo, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las actividades de María Fernanda? Son todas aquellas que tienen metrados, ¿cierto? Por ejemplo, oficinas, almacenes, casete de guardianía, vestuarios. Y entonces, ¿cómo sería su WBS? Su WBS sería actividad madre, obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. Actividad madre también sería obras provisionales y trabajos preliminares. Y esta se subdivide en el paquete de trabajo ya, que sería construcciones provisionales. ¿Sí? ¿Cómo se ve que es construcciones provisionales el paquete de trabajo? Porque su subdivisión ya pertenece a actividades que tienen metrados y precios. Instalaciones provisionales también sería un paquete de trabajo. Y ahí tenemos tres actividades: instalación de agua provisional, desagüe para la construcción, instalación de la energía. Luego tenemos trabajos preliminares, ahí tiene dos actividades. Luego flete, ahí tiene una. Más o menos en total hemos contado que acá tiene como 12 actividades. A ver, sigue bajando, María Fernando. Seguridad y salud. Por ejemplo, seguridad y salud se subdivide en 5 actividades. Seguridad y salud también sigue siendo un paquete de trabajo. Estructuras viene a ser una actividad madre, ¿cierto? Que se subdivide en los paquetes de trabajo de movimiento de tierras, obras de concreto simple. Movimiento de tierras tiene todas estas actividades, son como 10, y movimiento de tierras tiene otras 8 actividades, ¿no? Obras de concreto simple tiene otras 8 actividades más, ¿cierto? Y luego viene la actividad madre, obras de concreto armado, y su paquete de trabajo, zapatas, que se subdivide en concreto premezclado y acero, ¿no? A ver, sigue bajando más, sigue bajando más. Ahí más o menos habremos visto unas 30 actividades. Acá vemos otras, sigue bajando más. Acá deben haber unos 40, sigue bajando un poco más. Sigue bajando más, más. Ya, sigue bajando más. Más o menos por acá, más o menos ahí donde dice instalaciones sanitarias, más o menos hasta instalaciones de aparatos sanitarios debe de tener 150 actividades. Entonces, su alcance de proyecto, aproximadamente, obviamente estamos haciendo un análisis así al ojo nomás, sería hasta ahí. Entonces, a partir del sistema de agua fría para abajo, ya no pertenece al alcance de su proyecto. ¿A qué me refiero con alcance de su proyecto? No debe estar ni en el alcance del proyecto, no debe estar ni en el alcance del producto, no debe estar en el WBS, no debe de estar en la lista de actividades, no debe de estar en el diccionario del WBS. ¿Está claro para todos? María Fernanda, ¿está claro? Sí, profesor. Ok.
Bien. Había un compañero de ustedes que también quería compartir. ¿Quién es? Por favor, puede volver a levantar la mano. Ahí está, Vara Sorda. Acá ya te encontré. Listo, ya estás como moderador. A ver, comparte con nosotros tu pantalla. Buenas tardes, ingeniero. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, pero no veo lo que vas a compartir. Aquí está. Lo que pasa es que, Listo, por ahora sí. ejemplo, acá Ah, ya. Mira, por ejemplo, sí, dale. le decía que, o sea, en obras provisionales, por ejemplo, tenemos 16 partidas. Después en estructuras tenemos 81, serían como ciento y pico. Y en arquitectura tenemos Ya, 115, ¿no? Entonces, ya. por ejemplo, no sé cuál que podríamos trabajar. Arquitectura y por obras provisionales que suman 150 o podemos trabajar cualquiera de ellas, ¿verdad? Podrías trabajar cualquiera de ellas, y podrías trabajar horas provisionales, podrías trabajar estructuras y buscar las 50 actividades, de las 150 de arquitectura, buscar 50 nada más, que te sumen las 150, ¿no? Ya, está bien. A ver, vamos, mira, agarra tu Excel y, y pica donde dice total sin IGB, arriba, total sin IGB, arriba a la derecha, Ah, ya. a la derecha. Ya. Ahora vas a picar, pica esta que está en blanco, ajá, ya dale clic ahí. En la celda en blanco, dale. Ya. Ahora, márcalo y ve bajando. Ajá. Ahí cuántas tienes, ahí tienes 14 nomás. Sí, Ya. 14. Ahora entra estructuras. Acá está marcado ya, 81. Estructuras, ya es lo mismo con estructuras. ¿Cuántas tienes? 81. 81. Entonces ahí hay 95. Ahora ahora con 87. obras presiones hay 95. Ajá. Te faltan, te Unos faltan, 55, ¿no? solamente te faltan 55. A Ajá. ver, marca arriba y ve bajando hasta que llegues a 55. No, ahí no marques, marca en los números. Porque si no vas a sumar también los paquetes de trabajo y las actividades madre. ¿A dónde? Tienes que marcar en la celda de los números. Donde te dije que marques hace un rato, en la Ajá. celda de los números, arriba, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Ya. Marca y ve bajando poco a poco hasta que llegues a 50. Ahí, marca y ve bajando hasta que llegues a 55. Ya, hasta ahí sería. Ya, ¿dónde es? Ya, entonces tu alcance, bajas dos más y va a ser hasta ahí, hasta donde dice Sí, tapa ¿verdad? metálica, hasta ahí. Hasta ahí sería tu proyecto. Y Ya, todo lo demás que está de ahí para abajo, o sea, vidrios, cristales, pintura, todo eso, ya no forma parte de tu alcance. Ni tampoco las otras hojas que están como eléctricas, sanitarias, así, equipamiento, extracción, Thyssen, Otis, nada de eso ya forma parte del alcance de tu proyecto. Solamente serían obras provisionales, estructuras y ya, arquitectura hasta cuando tenga ese renglón. ya listo. Está bien. ¿Está claro? Sí, está bien, ingeniero, gracias. Entonces tu WS va a ser solamente hasta ahí, vas a contener las actividades madres hasta ahí, los paquetes de trabajo hasta ahí, el alcance de tu proyecto hasta ahí, el alcance de tu producto hasta ahí, lo- la- el diccionario del WS de los paquetes de trabajo hasta ahí. Sí, ¿Está claro? sí, está bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, me parece que ya debe haberle quedado claro a todos, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta?
¿Para todos está claro? Muy bien. Ever, tú participas para decirme que está claro nomás, pero después no participas en nada. Estoy chequeándote. Bien. Ok, está bien. A ver, vamos a ver el último alumno entonces. A ver, le toca a Reina. Vamos a darle autorización a Reina. Listo, Reina. A ver, ¿puedes compartir? Reina, ¿puedes compartir tu pantalla para mostrarnos tu presupuesto? Ujú. Presupuesto. Listo. A ver, por ejemplo, acá vemos el presupuesto de Reina y podemos darnos cuenta que tiene como actividad madre obras provisionales y trabajos preliminares. Como paquete de trabajo tiene trabajos preliminares. Y fíjense, sus paquetes de trabajo, trabajos preliminares, trazos, niveles y replanteo, tienen solamente una actividad. Entonces, ingeniero, ¿el paquete de trabajo puede tener, aunque sea una actividad? Sí. ¿Y puede existir un paquete de trabajo que no tenga actividades? No. Todos los paquetes de trabajo tienen que tener actividades. Si no tiene actividad, entonces lo sacan del WS. No tiene por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque los paquetes de trabajo contienen a las actividades. Si no, no tiene razón de estar en su WS. Entonces acá vemos que sus paquetes de trabajo son trabajos preliminares, trazos y niveles de replanteo. Movimiento de tierras es una actividad madre que va a tener como paquete de trabajo a cortes y como paquete de trabajo a relleno, ¿no? Y esos a su vez van a tener las actividades. Entonces lo que tienen que hacer en este grupo es empezar a contar cuántas actividades tienen eh, los metrados y los costos unitarios, y a partir de ahí, hasta donde lleguen a 150, va a ser el alcance de su proyecto, ¿correcto? Acá vemos, por ejemplo, bueno, este proyecto está bien, va a estar bien difícil porque veo que están agrupando, por ejemplo, están agrupando cada paquete de trabajo, agrupa muy pocas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Movimiento de Tierras tiene un paquete de trabajo que se llama cortes. Entonces, este cortes tiene una sola actividad y rellenos tiene dos actividades nomás. Entonces, si estoy hablando de 150 actividades, yo estoy viendo que más o menos van a tener pues, como 60 paquetes de trabajo, ¿no? Es bastante, ¿no? Tanto los demás grupos de repente van a tener 15 o 20. Entonces, yo le recomendaría al grupo de Reina que traten de agrupar más actividades, ¿no? De repente modifiquen algo y, por ejemplo, en Movimiento de Tierras, pongan, quiten cortes y quiten relleno y que las tres actividades que estén ahí pertenezcan a Movimiento de Tierras, ¿no? Igual que material excedente pertenezca ahí, pues, ¿no? O si no que busquen, por ejemplo, esa que acabas de mostrar hace un ratito, me parece mejor, ¿no? Que cada paquete de trabajo tiene más actividades, ¿no? Claro, esta, por ejemplo, esa de ahí tiene más actividades, ¿no? Entonces vas a trabajar menos paquetes de trabajo y vas a tener que calcular menos diccionarios del WS también, ¿no? ¿Sí está claro, Reina? Lo que estoy explicando, ¿no?
¿Sí se entendió? Ay, perfecto. Bien. Ok, no hay problema. Bien, entonces, ahora que ya está claro, sigamos con la clase. ¿Ok? Bien, entonces, acá vemos un ejemplo de WS, acá vemos otro tipo de WS, en este caso por fases, ¿correcto? Acá vemos el WS, por ejemplo, de la fabricación de un equipo, ¿correcto? Acá vemos, por ejemplo, el WS de de, de un proyecto de calidad, y como en este caso es de calidad, de aseguramiento de la calidad, van a ver que todo el WS tiene varios cierres de fase, ¿no? Que es lo que más requería. Pregunta para discusión general. El proyecto que está a su cargo ya acabó la fase de diseño e ingresó en la fase de construcción. Usted acaba de ser informado que el grupo encargado de la construcción está teniendo serias dificultades para avanzar. Los diseños que fueron entregados por los tres equipos que trabajaron en forma simultánea dicha fase han entregado diseños diferentes en su interpretación, presentación y en su nivel de profundidad. ¿Cuál es la causa más probable del problema? Bueno, es como que hayamos solicitado a tres equipos el diseño de una oficina y de repente un equipo solamente nos los diseñó en casco, el segundo equipo nos los diseñó en casco y también en acabados, pero no equipos, y el tercero nos diseñó con casco, acabados y equipos, ¿no? Entonces, ¿por qué los tres nos han enviado distintos diseños en profundidad? Porque lo más probable es que no había un WS que indique cuáles eran los componentes que tenía que tener el diseño, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien. La causa más probable es la falta de un WS, el cual hubiera aclarado a cada uno de los grupos de diseño qué es lo que se entendía por diseño, en qué forma deberían haberlo trabajado, ¿cierto? Bien. Una vez que ya hice mi definición de alcance y ya hice el WS, tengo que ver si en verdad cumple con los requisitos de los stakeholders. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar el alcance, ¿cierto? Si ya diseñé mi alcance, tengo que verificar que éste cumpla con los requisitos de cada uno de mis stakeholders. ¿Y cómo hago esto? Desarrollando un proceso formal de verificación del alcance, ¿correcto? La verificación del alcance, al igual que los otros procesos, también va a tener entradas, herramientas técnicas y salidas. Nada más que estas son un poco más sencillas. Las entradas son las salidas tanto de definición del alcance como de WS. Las herramientas y técnicas son una simple inspección, nada más revisar que todo lo que estamos presentando cumple con las expectativas. Y como salidas debo de tener ya la aceptación de los entregables que estoy determinando para el proyecto, ¿cierto? La fase de construcción de un nuevo producto está cerca a su término. La siguiente fase son las pruebas, o sea, estamos pasando a una siguiente fase de desarrollo. El proyecto está 2 semanas adelantado respecto a su cronograma. ¿Sobre qué tema debería estar más preocupado el Project Manager en este momento? Justo antes de ingresar a una nueva etapa. Verificación del alcance, control de calidad, reporte de performance, control del costo. Definitivamente en la verificación del alcance, ¿cierto? Verificar que el alcance, antes de pasar a la siguiente etapa, de repente a la etapa de construcción, cumpla con los requisitos de los stakeholders, ¿no? Verificación de alcance debe ser hecha al final de cada fase para verificar que el trabajo ha sido terminado correcto y satisfactoriamente, de acuerdo a los requerimientos y sobre todo que ha sido aceptado por
acá no solamente es usuario y cliente, sino por los stakeholders, ¿no? Usted ha estado manejando un proyecto de 6 meses y ha tenido reuniones quincenales con los stakeholders del proyecto. Después de 5 meses y medio, o sea, faltando 2 semanas para que termine, el proyecto está en fecha respecto al schedule y dentro del presupuesto, pero los stakeholders no están satisfechos con los entregables. Esta situación diferirá la terminación del proyecto en un mes. El proceso más importante que hubiese podido prever esa situación es monitoreo y control del riesgo, control del schedule, planeamiento del alcance, control de cambios. Si yo deseo prever una situación, no utilizo el control, ¿cierto? Porque el control más que todo no es para prever, sino para corregir, ¿cierto? Si yo quiero prever lo que necesito es una adecuada planificación. Entonces la respuesta es la C. Las alternativas A, B y D son activadas desde el control. La pregunta situacional trata de obtener una respuesta que prevenga el problema. Esto se hubiese podido hacer en la fase de planeamiento, cuando los entregables del proyecto se definen durante el planeamiento del alcance. ¿Correcto? Algunos estándares que tenemos para la elaboración del WBS. Conceptos. Paquete de trabajo, como lo hemos venido diciendo, es el entregable al nivel más bajo del WBS o del EDT. Cuando este entregable se puede asignar a otro gestor de proyecto para su planeamiento y ejecución. Luego este se va a subdividir en actividades, pero en otro formato que se llama lista de actividades, ¿no? El WBS descompone el alcance total del proyecto en entregables, que son los paquetes de trabajo, y apoya la definición del esfuerzo de trabajo requerido. Define clara y totalmente el alcance del proyecto en términos de entregables, de manera que los participantes del proyecto y los stakeholders los puedan entender. ¿Correcto? ¿Hasta qué nivel hago mi WBS? Profesor, ¿cuál es el nivel de complejidad que debe tener el WBS? ¿Cómo sé dónde detenerme? La idea del WBS justamente es la de como un entendimiento del alcance del proyecto por parte de los stakeholders y también la idea de controlar el proyecto. Entonces uno debe de dividirlo hasta un punto en el que sea adecuado el control. Si lo empiezo a dividir mucho, de repente más difícil va a ser para mí identificar quiénes son los participantes de esa partida antes de controlarlo, ¿no? Pero si lo divido muy poco también, va a ser muy difícil controlarlo porque son partidas muy grandes, ¿no? Va a depender mucho de la experiencia del gestor del proyecto y de la magnitud del proyecto en el que se va a utilizar. El WBS tiene dos metas. Asegurarnos que el proyecto incluye todo el trabajo necesario y asegurar que el proyecto no incluye el trabajo innecesario, ¿cierto? Como el WBS es un entregable tan claro, ahí se muestra exactamente cuáles van a ser los elementos que van a conformar el proyecto y cuáles no van a formar parte de nuestro proyecto, ¿cierto? Como para que de repente algún stakeholder se dé cuenta de que se requiere algo adicional a lo que estaba mostrando, entonces se trabajan adicionales a esto. Ambas metas son de gran importancia para el gestor de proyecto. Si el WBS no alcanza ambas metas, el proyecto puede fracasar, ¿cierto? Entonces, como hemos visto, el alcance del proyecto se divide en tres procesos importantes, que son la definición del alcance, tanto del proyecto como del producto, la elaboración del WBS y la verificación del alcance. ¿Correcto? Ahora vamos a empezar un área de conocimiento que es bastante más compleja, que es la planificación del tiempo. Los que se puedan acordar se darán cuenta que planificación del tiempo era una de las que más procesos tenía en planificación por parte del PMI. ¿Cierto? El primero de los procesos, planificación del tiempo, es definición de actividades. ¿Dónde defino las actividades? Las defino a raíz de mis paquetes de trabajo, como hemos visto
hace un momento, ¿cierto? Pero cuando yo defino mis actividades, ¿qué necesito? ¿Correcto? Si yo tengo que definir las actividades de de un edificio multifamiliar, de repente alguno de ustedes me puede ayudar, ¿cierto? Y me pueden decir qué actividades son las que comparten, las que componen esto. ¿Por qué? Porque tienen, como me dijeron en la clase pasada, tienen el conocimiento, ¿cierto? Entonces, si juntamos su conocimiento y juntamos mi experiencia, podemos definir claramente el alcance y las actividades del proyecto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba a conocimiento más experiencia? ¿Se acuerdan cuál es el nombre? ¿Quién se acuerda? Juicio experto, ¿cierto? El conocimiento, muchas gracias, Salvador. El conocimiento más la experiencia es el juicio experto. Entonces, para definir actividades, el juicio experto es fundamental. Definir actividades implica identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar. Identificará los productos entregables al más bajo nivel de la ET, WS o también llamados paquetes de trabajo, ¿no? Proporciona una base para estimar, establecer el cronograma, ejecutar, supervisar y controlar el trabajo del proyecto. Entonces, yo tengo un WS, como el que les estaba mostrando, y empiezo a identificar cuáles son mis paquetes de trabajo. Como hemos visto, paquetes de trabajo serían estudio, maqueta, planos, cimentación, áreas de descanso, áreas de recreación, utilización de otras áreas, acabados, planeamiento y control. Una vez que he identificado mis paquetes de trabajo, por ejemplo, voy a identificar cimentación como paquete de trabajo, en mi formato de definición de actividades empiezo a definir las actividades que van a ir dentro de cimentación. Excavación de zanjas, colocación de concreto, encofrado de sobrecimiento, colocación de concreto, relleno. Y todas estas van a tener metrados y costos, ¿cierto? Al igual que todos los procesos, este proceso también tiene entradas, herramientas técnicas y salidas. ¿Qué entrada se necesita para definir actividades? Fíjense, son casi todas las salidas de los anteriores procesos de alcance. Activos de los procesos de la organización, enunciado del alcance del proyecto, estructura de desglose de trabajo WS, diccionario de WS, plan de gestión del proyecto. Acá aparece una nueva que se llama factores ambientales de la empresa. ¿Qué son los factores ambientales de la empresa? Por ejemplo, alguna certificación que tenga en calidad, medio ambiente, seguridad, manuales de procedimientos, etcétera, ¿no? Trabajo toda esta información y utilizo plantillas, descompongo, hago planificación gradual y sobre todo aplico juicio expertos y obtengo mi lista de actividades, mis atributos de la actividad, la lista de hitos y los cambios solicitados. Muy importante. Ahorita vamos a empezar a explicar qué cosas son atributos y lista de hitos, ¿no? Y eso es lo que obtengo como salida de este proceso, ¿cierto? La entrada principal para este proceso es el WS, ¿no? Que obtengo en la planificación del alcance. Entonces, antes de definir actividades, ¿qué cosa debo de haber hecho? Debo de haber definido mi alcance del proyecto, del producto, y debo de haber desarrollado mi WS. Recién una vez que tengo eso, puedo definir mis actividades, ¿cierto? La definición de actividades permite la planificación de elaboración progresiva, mientras que el largo plazo se planifica para componentes de la WS a un nivel relativamente alto
y en el corto plazo se planifica a detalle. ¿Cuáles son los atributos de las actividades? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes los atributos de una persona, buena gente, responsable, honesto, etcétera, ¿cierto? Las actividades también tienen atributos. ¿Cuáles son? El identificador, su ID, el código, la descripción, predecesoras, sucesoras, relaciones lógicas, adelantos, atrasos, requisitos, recursos, fechas, restricciones, asunciones, persona responsable, zona geográfica, tipo de actividad, ¿cierto? Todo lo que son las actividades que van a componer el proyecto. Profesor, entonces todas las actividades, como usted está mencionando, tienen metrados, costos, así es, todas las actividades tienen. Entonces, pero, fíjense, ¿por qué tienen metrados y costos? Porque yo luego las voy a valorizar y se las al cliente, ¿cierto? Bien, pero van a haber actividades que yo voy a realizar para desarrollar mi proyecto, pero que no puedo cobrárselas al cliente, o sea, no pueden tener ni metrados ni costos. ¿Qué tipo de actividades son esas? Son actividades que me van a ayudar a la realización del proyecto, pero en las que yo voy a gastar horas, pero que no se las cobra el cliente, sino que más bien van dentro de mis gastos generales. Como por ejemplo, reuniones de coordinación, por ejemplo, ¿no? De repente, algún tipo de aprobación, revisión de algún entregable, ¿cierto? Ese tipo de trabajo que se realiza, pero que no va dentro de la lista de actividades, pero que eso son actividades que se desarrollan para la realización del proyecto, se le conoce con el nombre de trabajo oculto o hidden work, ¿cierto? Es un término usado para describir actividades que no están definidas en la lista de actividades, pero que son necesarias para completar el proyecto. Ejemplos: project management, coordinaciones, revisiones, aprobaciones, reworks, ¿no? Todas esas se conocen como trabajos ocultos o hidden works. ¿Qué cosa es el hito o milestone? El nombre completo de hito es hito de control, ¿no? Su nombre y apellido es hito de control. ¿Por qué? Porque me permite controlar el cumplimiento de objetivos de mi proyecto. ¿Cómo así? Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos algunos hitos. Por ejemplo, inicio de clases, vamos a poner fechas cualquiera. Inicio de clases, 13 de marzo. Inicio parciales, 10 de mayo. Inicio de finales, 26 de junio. Fin del ciclo 2001-01, 10 de julio. Inicio del ciclo 2021-02, 10 de agosto. Y así, ¿cierto? ¿Para qué sirven esos hitos? Sirven para que la gente en la universidad se programe, tanto en tiempo como en recursos, para desarrollar. Por ejemplo, ustedes saben que en la semana 8, el 10 de mayo, empiezan parciales. Entonces, desde la semana 7 o 6 ya están repasando sus cursos, ¿cierto? El 2 de mayo ya empiezan con el repaso y empiezan a realizar. Saben que tienen que entrar a practicar o hacer dependiendo de los cursos que lleven, ¿cierto? Y el 4 de, a partir del 10 ya saben que no tienen clases y entonces tienen que estar entrando a las salas para sus exámenes, ¿cierto? Si es finales, igual, nosotros tenemos que ir programándonos para saber porque tenemos que entrar a las salas para tomar sus presentaciones, corregir exámenes a tiempo, entregar los exámenes corregidos, colocar notas en el sistema. Todo eso tenemos que ir haciendo y ya sabemos que tenemos un plazo límite, y ese plazo límite nos lo da un hito, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el hito? Es una tarea de duración cero, que simboliza un evento importante en el proyecto, ¿no? En el cronograma deberían existir varios hitos que informen la fecha estimada en que pensamos cumplirlos, y que luego en la ejecución compararemos con la fecha real. El hito no deja de ser una actividad, ojo,
Es una actividad o tarea, nada más que tiene duración 0, ¿correcto? La recomendación es colocar algunos hitos dentro del plan solamente como señal de que llegamos a un punto importante. Por ejemplo, un hito importante, inicio del proyecto, fin del proyecto. Ahí tienen 2 hitos importantes, ¿no? Fin de ingeniería civil, inicio de construcción, entrega del terreno, entrega del frente. Ya son algunos de los hitos, ¿no? Inicio de acabados, fin de acabados, fin de casco de obra, etcétera, ¿no? Entonces, esos son más o menos los conceptos que se tienen que manejar sobre lo que es el proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro proyecto escalonado? Fíjense, vamos a trabajar, ya la semana pasada han estado avanzando definiciones, entonces vamos a terminar lo que es definición del alcance del proyecto, luego definición del alcance del producto, luego vamos a trabajar el WS, correcto. Luego vamos a hacer el diccionario del WS, obviamente esto solamente para los paquetes de trabajo. Y vamos a hacer también la definición de actividades, ¿no? La lista de actividades que pertenecen. Todo esto lo trabajamos solamente para 150 actividades, ¿correcto? Además de estas 150 actividades, tenemos que aumentarle 5 hitos, ¿correcto? Dándome un total de 155 actividades, ¿no? ¿Qué hitos? Ya les he dicho 2 hitos que pueden tener todos. Uno que es el inicio del proyecto y otro que es el fin. Los otros 3 podrían verlos. Ahora, profesor, solamente trabajamos 5 hitos, es lo mínimo. Si ustedes consideran que necesitan más hitos para controlar su proyecto, pueden ir colocando más, ¿correcto? Pero para 150 actividades, yo creo que 5 hitos está más que suficiente. ¿Ok? Cada semana, como ustedes ven, van aumentando más cosas para trabajar, ¿correcto? Entonces, este tiempo que yo les doy a ustedes para juntarse en equipo y que puedan definir su trabajo y puedan trabajar juntos, es para que lo aprovechen y lo trabajen de esta manera. Porque la próxima semana de repente va a haber otro entregable más y entonces a ustedes se les va a empezar a juntar y a juntar el trabajo y no van a poder terminar su trabajo a tiempo. ¿Correcto? Profesor, no nos ha enseñado cuál es el formato del diccionario del WS. Bien, ¿por qué? Porque el formato del diccionario del WS ustedes lo tienen que investigar, lo tienen que trabajar en base al formato que ustedes encuentren y que hayan podido investigar que se utiliza. ¿Correcto? Esto es muy importante. Este formato del diccionario WS ustedes lo van a investigar y lo van a trabajar. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Bien. Hasta aquí va a llegar la práctica calificada número 1 que vamos a tomar la próxima semana. ¿Correcto? Hasta este tema. La práctica calificada número 1 dura 15 minutos. ¿Correcto? Ustedes tienen para realizarla el tiempo de realizar la prueba es de 30 minutos. ¿A qué me refiero con esto?
ustedes tienen 15 minutos para realizarla en un tiempo de duración del examen de 30, ¿correcto? Quiere decir que la ventanita para que ustedes puedan tomar la prueba va desde las 7:10 hasta las 7:40, ¿correcto? Dentro de ese tiempo, ustedes tienen 15 minutos para hacer su prueba. Profesor, ¿qué pasa si entré 7:40? Bueno, tienes segundos para hacerla entonces, porque la prueba termina 7:40. 7:40 se cierra la ventana. Si empezaste 7:30, vas a tener que hacerla en 10 minutos. Recuerden que la hora de ingreso de ustedes es a la 1, ¿cierto? Entonces, si la hora de ingreso es ustedes a la 1, la ventanita va a estar abierta de 1:10 p.m. hasta 1:40 p.m., ¿correcto? Los que ingresen 1:20 hacen su prueba en 15 minutos, salen 1:30. Los que ingresen a la 1:10 hacen su prueba de 15 minutos, salen 1:25. Si ingresé 1:35, ingresaste tarde a tu clase, pues, te va a pasar lo mismo como si fueses a un salón de clases y ingreses tarde. Vas a tener el tiempo que te queda hasta que acaba la prueba, que son 5 minutos nada más, ¿correcto? Entonces tomen sus previsiones. La prueba dura 15 minutos, pero va a ser en cualquier momento que ustedes quieran, desde 1:10 hasta 1:40. Si saben que dura 15, para que utilicen todo el tiempo que se toma para la prueba, deberían de ingresar como máximo 1:25 a dar su prueba, ¿cierto? Ya, si la tolerancia de ingreso son 15 minutos, yo les estoy dando 10 minutos más hasta 1:25 para que ingresen y den su prueba. Ese día solamente es día de prueba. Dan su prueba y se retiran de la clase. ¿Ok? La prueba va a estar colgada en el Blackboard como una actividad de examen. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, ese es un banco de preguntas, Ceci. No sé si van a ser 7, 8, pero el tiempo, que se tienen que tomar para el examen, o sea, 15 minutos les debe de sobrar. Sí, María Fernanda. Profe, solo para confirmar porque me he confundido. Tengo desde la 1 hasta la 1:15 de tolerancia para entrar al examen y para resolverlo hasta la 1:40. Eso es lo que he entendido. Una vez que tú abres el examen para empezar a resolverlo, Ujú. tienes como máximo un plazo de 15 minutos para terminarlo. Sí, sí o sí la prueba dura 15 minutos. Sí, la prueba dura 15 minutos. Ahora, ¿de qué hora a qué hora puedes darlo? La ventana que va a estar abierta para que ustedes puedan rendir su examen va a estar abierta desde las 1:10 hasta la 1:40. Entonces, ¿qué pasaría si tú entras a dar tu examen a la 1:30? Cuando estés dando tu examen durante 10 minutos, se te Solo va a tengo cerrar la 10 ventana minutos. y así es. Entonces, entren a la hora adecuada. Por reglas de la universidad, la tolerancia de ingreso a clases es de 15 minutos. Yo les estoy dando la tolerancia hasta de 25 minutos, como para que ustedes ingresen, por algún motivo que se retrasen, y tengan todavía aún así 15 minutos para dar la prueba. ¿Está claro? ¿Te quedó claro, María Fernanda? Muchas gracias, profesor. Sí. Listo. Bien, chicos. Entonces, haciendo una pregunta, me dice, no entendió los hitos, cómo se aplican a su trabajo. Son
como los hitos son actividades, Alex, nada más que tienen duración cero. Y tienes que trabajarlos en tu proyecto. Entonces, si vas a definir actividades, dentro de esas 150 actividades vas a tener que agregarle 5 actividades más, pero con duración cero, que van a ser hitos de control. Por ejemplo, no sé qué quieras controlar. Si quieres controlar el inicio del proyecto, vas a tener que poner un hito que diga inicio del proyecto en tal fecha, ¿no? Fin del proyecto en tal fecha. Inicio, por ejemplo, si vas a coger lo que es movimiento de tierras, inicio de movimiento de tierras tal fecha. Si vas a coger arquitectura, inicio de arquitectura tal fecha, fin de arquitectura en tal fecha, ¿no? Lo mínimo son 5 hitos, sí. Bien, entonces voy a crear los grupos, ya todos saben a qué grupo pertenece cada uno, y por favor ingresen a sus grupos de trabajo. Recuerden que este tiempo es para trabajar, y cualquier consulta que tengan me avisan. No, todavía no me envía ningún avance, Liz. Este tiempo para trabajar, cualquier consulta me avisan y yo ingreso a los grupos para ayudarlos. Listo, ¿pueden ingresar a sus grupos, por favor?
Profesor, ¿me escucha? ¿Profe? Profesor, profesor. Sí, Reina, dime. Sí. Bueno, pues mira, lo que pasa es de que, como ya vio nuestro Excel, estábamos escogiendo algunos que tenían más subdivisiones y estábamos obviando las que tenían solamente una. ¿Está bien así? Ajá. Sí, está bien, pues, porque si no van a tener un montón de paquetes de trabajo. Ok, ok. Entonces vamos a elegir las que tienen más, entonces. Sí, claro que sí. Ok. No tiene que ser en orden, Entonces, o sea, ustedes son los que definen el alcance del proyecto. ok, muchas gracias. Ok.